Carlos, un experimentado operario con más de 20 años trabajando en una planta de mecanizado, se pasa el día de máquina en máquina para asegurarse que todo funciona como un reloj. Mientras se dirige a toda prisa para ajustar un parámetro de una de las máquinas, le parece escuchar un zumbido más agudo de lo habitual. Sin pensarlo, se detiene frente a una máquina para escuchar atentamente. El zumbido le resulta familiar, le recuerda al de una pieza suelta en el mecanismo. Decide buscar al jefe de mantenimiento para explicarle la situación. Le comenta lo que cree que le pasa a la máquina y las consecuencias que podría tener no pararla y revisarla de inmediato. El jefe de mantenimiento, confiando en su experiencia, decide seguir sus recomendaciones. Al inspeccionarla, encuentran una tuerca suelta en uno de los mecanismos. Si no se hubiera detectado a tiempo, esta pequeña pieza podría haber roto el engranaje, deteniendo la producción durante días. La intuición de Carlos evitó una crisis. Su experiencia, acumulada durante más de 20 años, y su capacidad para reconocer señales en el entorno le permitieron deducir que se trataba de un problema potencialmente grave y tomar una decisión acertada. ¿Qué se necesita para que el juicio intuitivo sea tan hábil como el de Carlos? Se deben dar dos condiciones para que el juicio intuitivo sea hábil. La primera es que el entorno proporcione señales válidas, es decir, señales claras, consistentes y confiables que permitan hacer inferencias precisas sobre la situación. Las señales que Carlos recibe del entorno le proporcionan información precisa y útil que le permiten deducir que se trata de un problema potencialmente grave y tomar una decisión acertada. Una señal es clara cuando es fácil de identificar y distinguir. En el caso de Carlos, el zumbido agudo de la máquina fue una señal clara que indicaba que algo no estaba bien. Una señal es consistente cuando sigue un patrón a lo largo del tiempo, es decir, una misma señal se repite en situaciones similares y tiene el mismo significado. Por ejemplo, el zumbido que escuchó Carlos es una señal consistente porque, en su experiencia, cada vez que escucha ese sonido, hay una pieza suelta en el mecanismo. Esta repetición y predictibilidad hacen que las señales sean confiables. En aviación, los pilotos utilizan instrumentos que les proporcionan información exacta sobre la altitud, la velocidad y la dirección del viento. La claridad, consistencia y fiabilidad de estas señales proporcionan la información necesaria para tomar decisiones acertadas. Un bombero que entra a un edificio en llamas recibe muchas señales válidas que contribuyen a entender la naturaleza del mismo. El color del humo, que indica qué materiales están ardiendo. El calor, que sugiere la intensidad del incendio. Y el sonido del fuego, que puede indicar la velocidad de propagación. Estas señales, claras y consistentes, ayudan al bombero a evaluar la situación con precisión y tomar decisiones rápidas. Kahneman y Klein afirman en su estudio que en estos entornos de alta validez, donde las señales son claras y consistentes, es más probable que los juicios intuitivos sean correctos. Consideremos el caso de los meteorólogos. Utilizan señales como presión atmosférica, temperaturas, patrones de viento y datos de satélites para hacer predicciones sobre el clima. Estas señales son claras, consistentes y están directamente relacionadas con las condiciones meteorológicas. La precisión de sus predicciones depende de la validez de estas señales. De manera similar, un médico recibe señales válidas como síntomas, resultados de pruebas e historial del paciente que le ayudan en el diagnóstico. Por ejemplo, una fiebre alta, una erupción y los resultados de laboratorio son señales claras y confiables que ayudan al médico a entender la naturaleza de la condición del paciente y hacer un diagnóstico preciso. Carlos pudo identificar el problema en la máquina gracias a las señales claras y consistentes que su entorno le proporcionaba. Su capacidad para reconocer estas señales y actuar rápidamente evitó una posible crisis, demostrando la importancia de un entorno de alta validez para desarrollar una intuición genuinamente hábil. Un entorno de alta validez también se relaciona con estabilidad. En estos entornos, las señales observadas tienden a comportarse de manera consistente, permitiendo que las personas aprendan y reconozcan patrones de manera más efectiva, contribuyendo a la precisión de los juicios intuitivos. Por otra parte, un entorno de baja validez se caracteriza por ser cambiante e impredecible, con unas señales que pueden variar de una situación a otra, haciendo difícil identificar patrones consistentes y confiables.
En estos entornos, las señales no siempre se comportan de la misma manera y las relaciones causales no son estables. ¿Esto qué significa? Pues que las señales observadas pueden variar considerablemente de una situación a otra, haciendo difícil identificar patrones consistentes y confiables. Estudios como el de Carter, Kaufman y Wagner han demostrado que la intuición en estos entornos puede ser menos efectiva debido a la variabilidad y falta de consistencia en las señales. De este modo, la validez del entorno es un componente esencial para el desarrollo de una intuición hábil. Entornos de alta validez proporcionan señales claras y consistentes que ayudan a las personas a tomar decisiones rápidas, precisas, basadas en experiencias pasadas y el reconocimiento de patrones. Este tipo de entornos permite el aprendizaje y la mejora continua de las habilidades intuitivas, como hemos visto en los casos de Carlos, los pilotos, los médicos, los bomberos y los meteorólogos. La segunda condición para que la intuición sea hábil es tener la oportunidad de aprender las señales relevantes. Es decir, que tengamos suficiente exposición y experiencia para reconocer estas señales y entender su significado. Desarrollar una intuición hábil requiere tiempo y práctica. Es necesario estar expuesto repetidamente a situaciones similares para poder reconocer patrones y señales importantes. Esta experiencia acumulada mejora la capacidad para hacer juicios intuitivos precisos. Carlos, durante sus más de 20 años de experiencia en fábrica, ha estado expuesto a innumerables situaciones en las que ha tenido que identificar y resolver problemas en las máquinas. Esta exposición continua le ha permitido desarrollar una biblioteca interna de experiencias que utiliza cuando identifica señales en el entorno para tomar decisiones rápidas y acertadas. Un bombero que se ha enfrentado a muchos incendios reconoce rápidamente los signos de un incendio peligroso y sabrá cómo responder eficazmente. La experiencia repetida en situaciones específicas y el feedback constante nos permiten aprender las señales relevantes y mejorar la precisión en nuestros juicios intuitivos. Del mismo modo, un médico que ha tratado a muchos pacientes con síntomas similares desarrollará la capacidad de reconocer patrones rápidamente y diagnosticar con precisión. Esta experiencia permite al médico aprender y reconocer las señales relevantes, haciendo que sus juicios intuitivos sean hábiles y precisos. Erickson, Krampe y Tech destacan en su estudio la importancia de la práctica deliberada y el feedback constante para desarrollar habilidades intuitivas expertas. La exposición repetida a situaciones específicas y la reflexión sobre el feedback recibido son cruciales para aprender las señales relevantes y mejorar la precisión de nuestros juicios intuitivos. Como hemos visto, para que la intuición sea hábil, necesitamos que el entorno proporcione señales válidas y que tengamos la oportunidad de aprender y practicar con esas señales. Entornos de alta validez y la exposición repetida a situaciones relevantes permiten desarrollar habilidades intuitivas precisas y confiables.